Bienvenidos de vuelta al programa Aprende un idioma por tu cuenta. Esta es la iniciativa Hola, Honest Language Acquisition, y mi nombre es Andrés Barros. En este video vamos a conversar un poco sobre algunas consideraciones importantes al momento de hablar un idioma extranjero y veremos técnicas que podemos hacerlas de manera tanto individual como con un tutor para mejorar nuestro desempeño al momento de hablar un idioma extranjero. Bienvenidos. Vamos a hablar muy brevemente sobre un mito que predomina las estrategias publicitarias de los idiomas en general y unas consideraciones, unas observaciones en base a mi experiencia como tutor y también como aprendiz de idiomas. En primer lugar, vamos a hablar del mito de hablar desde el primer día. No son pocos los institutos de idiomas que utilizan este tipo de frases en su publicidad, sea Facebook, escrita, impresa, me refiero, con este gancho de que vas a hablar desde el primer día. Sin embargo, teorías sobre la adquisición de idiomas, como aquella planteada por el lingüista Stephen Krashen, en lo cual no vamos a profundizar, pero básicamente lo que él dice es: para aprender un idioma no es necesario obligar a la persona a que empiece a producir desde el principio. Al contrario, debe haber un periodo de silencio en donde las personas practican aquellas cosas que hemos visto en videos anteriores, es decir, leer mucho el idioma que quiero aprender y también escuchar mucho. Primero necesito entrada de información en mi cerebro para que yo después pueda producir el idioma, sea de manera escrita, basándome en lo que he aprendido a través de la lectura, o expresándome de manera oral, habiendo primero escuchado por mucho tiempo el idioma que quiero aprender, sea inglés, mandarín o ruso. Entonces, el mito de hablar desde el primer día es un mito que debemos romper desde el principio. No es necesario hablar desde el primer día para aprender un idioma. Ahora, evidentemente, en algún punto de nuestro proceso de aprendizaje debemos empezar a hablar si hablar el idioma es nuestro objetivo desde un principio. Puede haber personas, por ejemplo, en el caso del idioma japonés, hay gente que no lo habla, pero disfrutan del estudio de la caligrafía de este idioma. Así que hay muchas personas que estudian los símbolos, los pueden escribir como una manera de relajación. Sin embargo, a ellos no les interesa hablar el japonés, así que ellos no pueden expresarse. Sin embargo, es posible que hayan memorizado una gran cantidad de caracteres japoneses. Ahora, si ustedes trabajan en un sector, por ejemplo, de comercio exterior, hasta hace poco el sector turístico, evidentemente la comunicación oral va a ser un eje importante, un objetivo importante de mi proceso de aprendizaje. Sin embargo, si yo me obligo a mí mismo a hablar desde el primer día, no voy a tener las herramientas suficientes para poder expresarme, no voy a tener el vocabulario suficiente, no voy a tener la gramática suficiente y tampoco voy a entender un montón de lo que se refiere a expresiones idiomáticas, lo que se dice slang o la jerga de cada idioma. Entonces, a pesar de que yo me exprese de una manera básica, no voy a entender una gran parte de lo que el otro interlocutor me está diciendo. Por lo tanto, es preferible enfocarme en adquirir vocabulario, entender mejor la gramática, entrenar mi oído y después lanzarme a hablar cuando tenga con qué expresarme. De lo contrario, empiezo a armar frases y me quedo parado porque no tengo
cómo continuar expresando la idea que quiero comunicar a la otra persona. También tenemos que considerar que hay diferentes tipos de personalidades. Hay gente que por naturaleza es más extrovertida y evidentemente estas personas tienen una ventaja natural al momento de romper el hielo. No tienen miedo, o digamos que tienen menos miedo o manejan mejor el miedo a verse ridículos, a equivocarse, a pronunciar mal, a cometer un oso, como decimos acá en Ecuador. Estas personas tienen una ventaja, ya que no les importa cómo la gente los va a percibir, sino que se lanzan y hablan. Entonces, esto definitivamente es una característica, un rasgo de personalidad muy útil al momento de aprender un idioma, sobre todo la parte de hablarlo, evidentemente. Pero en cambio, si tengo una personalidad introvertida, muchas veces estoy forzando al alumno a hacer algo que no quiere hacer, tratando de sacarlo de su ritmo de aprendizaje, y probablemente en ambientes como la escuela o el colegio, forzándolo a hablar de cosas que no le interesan y no lo motivan. Entonces, tenemos que manejar con mucho cuidado este tema del forzarnos a hablar desde el primer día. Mi recomendación es: primero enfóquense en absorber el idioma, y cuando tengan una buena base, si es que no están obligados a hablar lo más pronto posible, tómense su tiempo, pero obviamente llega un punto en el que tenemos que empezar a desarrollar esa habilidad. Así que, para resumir, no es necesario forzarse desde el primer día. Enfóquense en adquirir más vocabulario, adquirir más gramática a través de la lectura, a través de la escucha, y de esa manera van a poder hablar con una mejor pronunciación, van a sentirse más cómodos y van a poder entender mejor las conversaciones. El segundo punto: convivir con la incertidumbre. Cuando nosotros nos lanzamos a hablar en un idioma extranjero, yo siento que hay dos incertidumbres con las que tenemos que lidiar. La primera: es posible que no entendamos el 100% del mensaje que nos están comunicando, dependiendo del contexto y la conversación. Y la segunda incertidumbre es tener que expresarnos con las herramientas que hemos adquirido hasta ese punto, corriendo el riesgo de que utilicemos algún verbo de manera equivocada, que utilicemos mal los plurales y los singulares. En los idiomas donde existe, por ejemplo, género, masculino, femenino y neutro, que utilicemos la transformación de la palabra incorrecta, porque puede ser que en español una palabra sea femenina y sin embargo en otro idioma, como el alemán o el ruso, esa palabra sea masculina, y nos cambie completamente nuestra manera de percibir ese objeto. Entonces son dos incertidumbres con las que tenemos que empezar, con las que tenemos que convivir cuando somos aprendices de idiomas, y no es fácil. Una vez en una tutoría les recomendé a mis alumnos que apliquen una técnica en la que vamos a profundizar más adelante, que es hacer conversaciones con uno mismo. Cuando no tenemos con quién practicar, podemos practicar con nosotros mismos, preparando pequeñas charlas, cortas exposiciones de temas que nos interesen o que sean útiles para nuestro trabajo, y practicarlas al frente de un espejo. Algunas personas lo hacen, otras no les gusta, depende de ustedes, para un poco practicar el soltar la lengua y hablar en voz alta. Ahora, esta chica, una chica en esta clase me decía: pero si yo hago eso, ¿de qué me sirve? Porque de todas maneras voy a estar expresándome incorrectamente. Es posible que conjugue mal un verbo, es posible que utilice una palabra mal. Y yo le dije: es verdad. Pero sin embargo, el momento que tú converses con una persona nativo hablante o con una persona que domina el idioma mejor que tú, de todas maneras vas a cometer los mismos errores. O sea, el que estemos conversando con un nativo hablante no es un imán mágico que espontáneamente va a hacer que utilicemos las palabras y la gramática correctamente. Y en segundo lugar, a menos que ese compañero, ese interlocutor sea un profesor específicamente pagado para corregir sus errores,
Las personas no van a estar atrás de decirte, ah, este verbo lo conjugaste mal, ah, esta palabra la usaste mal, ah, aquí tienes que darle la vuelta, porque a ellos no les interesa la gramática, les interesa entenderse y comunicar un mensaje. Posiblemente les hagan una u otra corrección en confianza si son amigos, pero la verdad lo que la gente quiere es comunicar un mensaje. Entonces, con tal de que ustedes puedan hacerse entender, ellos van a aceptar su mensaje, van a recibirlo y les van a contestar, pero no van a estar atrás de corregirlos. Así que nos guste o no, tenemos que aprender a cargar a cuestas esa incertidumbre de que nos vamos a equivocar, vamos a decir algo mal. La manera de mejorar eso no es esperar que mágicamente un nativo nos corrija, sino seguir leyendo, seguir escuchando y poco a poco ir haciendo que las expresiones naturales se vuelvan parte de nuestra caja de herramientas para podernos expresar. Ahora, volviendo al primer tema, la incertidumbre de no entender el 100% de lo que me dicen. Esto es algo sumamente enervante, si se puede decir, porque a nadie nos gusta andar entendiendo las ideas a medias. En ese caso lo que tenemos que hacer es aprender a manejar las conversaciones, o pedir a la otra persona que hable más despacio, que repita lo que acaba de decir. Nosotros podemos parafrasear lo que ellos nos han indicado para confirmar que hemos entendido o no correctamente el mensaje. Esto es en particular muy importante para las personas que trabajan en el sector turístico, en el sector de la logística, por ejemplo, en el sector del turismo. Necesito entender, digamos, las indicaciones de salud, de alergias, de preferencias de mis pasajeros. No puedo equivocarme en eso. Puede, en el menor de los casos, en el menos grave de los casos, causar un disgusto. Y en el peor de los casos, imagínense si tengo un pasajero que es alérgico a algo y yo les sirvo eso en la comida, estoy poniendo en riesgo su salud. Por otra parte, en otro sector donde utilizamos mucho el inglés, digamos el sector de la logística, el comercio exterior, necesito coordinar bien las fechas, necesito coordinar los pesos, los volúmenes de los pedidos, de los containers. Así que debo asegurarme de entender correctamente este tipo de información para que la importación o exportación fluya de manera adecuada y sin pormenores. Así que convivir con la incertidumbre es parte del proceso. Tenemos que aprender a mentalizarlo de una manera diferente, a verlo como algo positivo, como un reto, como parte natural del proceso y disfrutar, aunque suene contradictorio, de esa incertidumbre, porque significa que estamos haciendo algo por mejorarnos a nosotros mismos. Finalmente, escuchar y comprender primero. Esto está relacionado con el primer punto del mito de que tienes que hablar desde el primer día y con nosotros vas a hablar desde el primer día, bla, bla, bla. Así no funciona. Es más importante escuchar primero, comprender primero, porque eso significa que si es que yo puedo entender el idioma hablado por un nativo hablante o por una persona con un nivel del otro idioma bastante alto, bastante bueno, mi cerebro ya ha sido entrenado para entender cómo fluye ese idioma, cómo sube, cómo baja, cómo las palabras se conectan al hablarse a una velocidad natural, dónde está el estrés o la pronunciación más fuerte en las palabras y en las oraciones. Este es el primer paso para yo después poder imitar esos sonidos, imitar esa cadencia en mi manera de expresarme. De lo contrario, voy a terminar desarrollando malos hábitos de pronunciación al obligarme a mí mismo a pronunciar palabras con las cuales no estoy familiarizado y que todavía no tengo dominadas. Y esto es particularmente importante en un idioma como el inglés, donde las vocales no suenan siempre igual y hay un millón de excepciones a la pronunciación. Así que enfóquense primero en escuchar y comprender, y después podemos dar este salto al que estamos yendo ahora, que es el de hablar. Muy bien, vamos a la siguiente sección. Muy bien, vamos a ver 3 técnicas concretas para mejorar la expresión oral
a lo largo de esta serie enfocada en el speaking. En este video nos vamos a enfocar en la primera, pero vamos a hablar brevemente de las tres. La primera se llama shadowing o técnica sombra. Shadowing viene de la palabra inglesa shadow, que significa sombra, y también se refiere a un término que se utiliza, por ejemplo, en el boxeo, shadow boxing, cuando los boxeadores practican con su sombra. Nosotros en el aprendizaje de idiomas lo que haríamos es más o menos ser como una sombra del material auditivo que estemos escuchando. Básicamente consiste en escuchar y repetir. Escuchar y repetir de la misma manera que haría un lorito escuchando a un humano, o que haría un bebé o un niño cuando aprende a hablar. La siguiente técnica: solo talk o hablar con uno mismo. Como les mencionaba en la parte anterior, aunque parezca un poco extraño hablar con uno mismo, como si uno estuviera un poco loco, la verdad es una técnica muy útil. Es importante hacerla en voz alta porque no es lo mismo pensar en el idioma en mi cabeza, hablar con una voz bajita y hablar en voz alta, ejercitando al máximo todos los músculos que están involucrados en la producción del sonido, desde la lengua, los músculos de la boca e inclusive los movimientos en la parte de atrás, en la garganta. Todo esto debe ejercitarse del mismo modo que ustedes ejercitarían sus bíceps o sus tríceps. Si es que no lo hacen, los músculos y todas las partes del cuerpo involucradas en la producción del sonido no estarán entrenadas para hablar adecuadamente. Entonces, escoger temas que nos sean útiles y preparar presentaciones sobre ellos es una manera de mejorar la expresión oral. Eso nos permite prepararnos para cuando tengamos que hablar en una conversación real, lo que me lleva a la tercera técnica: conversación, y he puesto específicamente por internet para hacer énfasis en esta parte. No es siempre fácil conseguir compañeros para intercambiar idiomas en nuestra misma ciudad, sobre todo cuando estudiamos idiomas que no son tan comunes. Al momento hay una sobreoferta, diría yo, de tutores de inglés de toda calidad y de toda nacionalidad. Sin embargo, por el tema de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, pues tenemos que procurar mantener la distancia, y qué mejor que utilizar el internet para comunicarnos con nuestros tutores. Así que tener la herramienta del internet disponible nos permite comunicarnos con personas no solo de mi misma ciudad o país, sino que están en otros países, en otras zonas horarias, y quizás yo pueda así encontrar personas con quien practicar idiomas no tan fáciles de encontrar en países más pequeños, no tan cosmopolitas, por decirlo así, como otros, qué sé yo, como ciudades como Shanghai o Nueva York, que hay gente de todos los lugares del mundo. Muy bien, vamos a profundizar ahora en la técnica shadow. Muy bien, vamos a hablar sobre los beneficios de practicar la técnica shadowing. En primer lugar, el beneficio es que lo pueden hacer ustedes solos. Es una técnica que descubrí durante mis estudios de japonés, y es una de mis técnicas favoritas para mejorar muchos aspectos. En primer lugar, la pronunciación. Uno de los grandes errores que veo yo con los métodos tradicionales de aprender inglés, sobre todo, que es el idioma que enseño más, es que inclusive los textos no siempre están acompañados de pronunciación en cada parte del libro de texto. Así que, si bien es cierto, hay diálogos donde los chicos o los alumnos pueden escuchar los sonidos correctos, la gran mayoría de las instrucciones y todo está escrito con palabras que ellos no conocen, no tienen una conexión visual al sonido real de esa palabra, lo que conlleva a muchas fallas en pronunciación. Entonces me ocurre
Ahorita, así sacándome lo primero que se me viene a la cabeza, la palabra should, muchos alumnos terminan pronunciándola como showed, porque eso es lo que leen, showed. O palabras más simples como talk o walk. En inglés, la L en estas palabras es silenciosa, no se dice talk o walk, sino que tenemos que comernos la L. Sin embargo, eso no es algo que refleja el libro de texto. Y así con otra cosa típica, los verbos en pasado simple. ¿Quién no ha escuchado a algún alumno, si es que ustedes son tutores o si no, si ustedes son aprendices igual de inglés, alguna vez no han tenido problemas con la pronunciación de los verbos en ed? Por ejemplo, el típico I worked, I played, I watched, I washed, y así. ¿A qué se debe esto? A que no escuchamos el idioma primero, no lo suficiente para que esa pronunciación se nos vuelva natural. Por lo tanto, practicar shadowing un buen periodo antes de lanzarse a hablar nos ayuda a corregir todos este tipo de problemas de pronunciación. Y anticipo pues que se cumple esa misma regla en cualquier idioma que ustedes estén practicando. Por ejemplo, en el ruso hay ciertas palabras que, a pesar de que sus letras y sus consonantes se deberían leer de cierta manera, cuando ya la palabra se pronuncia rápido, cambia la pronunciación. Se me ocurre la palabra pajalsta. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso en este momento. En resumen, shadowing nos ayuda a corregir nuestra pronunciación, no solo de las palabras individualmente, sino también la pronunciación al producir oraciones interrogativas, negativas y positivas. Al igual que nos ayuda a copiar ciertos tonos del idioma en particular, como sorpresa, sarcasmo, pena, ira. Todo esto lo podemos aprender a imitar e interiorizar gracias al shadow. Segundo beneficio, absorción de gramática de modo natural. Stephen Krashen, el lingüista que les mencioné anteriormente, está en contra de estos típicos ejercicios de gramática que todos los institutos nos obligan a hacer, de conjugar el verbo en el espacio correcto, ordenar las oraciones, poner las palabras en orden, escoger si debo utilizar el presente continuo o escoger el presente simple. Y ojo, no digo que ese tipo de ejercicios no pueda ser un complemento relativamente útil. Yo de vez en cuando también los utilizo. Sin embargo, no puede ser esa la manera principal de absorber la gramática, porque así no es como ustedes aprendieron el español. Ustedes el español lo hablan sin pensar, sin dudar, porque obviamente tuvieron todo un periodo de niñez, infancia, adolescencia. Bueno, sí, la niñez de la infancia, la adolescencia ya no, espero, para absorber el idioma y poderlo utilizar de manera natural. El shadowing nos da esa misma posibilidad. Al yo escuchar y repetir, escuchar y repetir, escuchar y repetir oraciones, estoy interiorizando, estoy mecanizando esa gramática, el orden de esa estructura en mi cabeza y lo estoy volviendo automático. Así yo puedo comunicarme de una manera más natural, utilizando el shadowing para lograr que esas estructuras se queden grabadas en mi cabeza de un modo más entretenido, de un modo más natural, que hacer los tediosos ejercicios de gramática. Siguiente, comprensión auditiva. Volviendo a hacer énfasis en el idioma inglés, donde las combinaciones de vocales no siempre tienen una misma pronunciación y aparte las palabras al conectarse a velocidad natural cambian radicalmente de pronunciación. Es súper importante que nosotros entrenemos el oído para comprender el idioma tal y como suena. Cuando yo estudio un idioma del libro de texto sin escuchar, estoy entrenándole a mi cerebro a que en vez de leer una frase como What do you want?
que sería la pronunciación natural. Súper rápido. What do you want? Yo estoy leyendo, probablemente como un principiante, what do you want? No estoy conectando las palabras, no estoy poniendo el estrés donde tiene que ir y no estoy haciendo que se conecten de manera fluida. Por lo tanto, escuchar primero va a permitir no solo que comprenda mejor a los extranjeros, sino que yo también pueda comunicarme de una manera más efectiva, pronunciando correctamente. Todo está conectado gracias al shadow. Retener vocabulario. Aunque no nos guste, la práctica y la repetición son importantes en cualquier proceso de aprendizaje. Creo que sin importar la disciplina, en cierto momento necesitamos ejercer la memoria, y la retención, en este caso de vocabulario, es algo que es muy tedioso. Ustedes, por ejemplo, podrían hacer listas de vocabulario a pesar de que está demostrado que no son tan eficientes para realmente retener el vocabulario. Existen otras técnicas que veremos en otros videos, pero el shadowing, al estar constantemente repitiendo la oración, entonces estoy repitiendo la pronunciación, estoy repitiendo el contexto en donde se utiliza esa palabra de manera correcta, y si para buena suerte también tengo el texto que acompaña al audio, estoy reforzando la lectura correcta de esa palabra, cómo se escribe, cómo se deletrea, con su pronunciación adecuada. Todo esto me está a mí ayudando a tener entradas de información múltiples que me ayudan a retener ese vocabulario en mi cabeza. Así que el shadowing también es una buena herramienta para practicar la memorización de palabras nuevas o difíciles. Existen dos maneras de practicar la técnica del shadowing. Hacer shadowing pausado y hacer shadowing simultáneo. Vamos a ver a profundidad en qué consiste cada técnica. El shadowing pausado lo haríamos con ejercicios que estemos nosotros abordando por primera vez. El hacer el shadowing de manera pausada nos permite respirar un poco, escuchar la frase correctamente y repetir, dándonos un poco más de espacio para procesar la información. El procedimiento, como podrán imaginar, es muy sencillo. Primero, escuchamos una parte del material auditivo, después pausamos el material, repetimos en voz alta, imitando de la mejor manera, de la manera más cercana posible al audio original, y repetimos el proceso hasta terminar con el material que estemos utilizando. Puede ser quizás un diálogo, una conversación entre dos o más personas, quizás sea una presentación por parte de un expositor en inglés. Sea como sea, este es el procedimiento que tenemos que hacer y es el procedimiento recomendado cuando estoy abordando un nuevo material por primera vez. Una vez que yo ya haya dominado este material, este ejercicio, y me sienta cómodo, puedo yo pasar al siguiente tipo de shadow. Vamos a hacer una pequeña práctica con un ejercicio disponible en línea. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video. Vamos a hacerlo juntos. Les voy a mostrar cómo haríamos este ejercicio y después pueden aplicar este procedimiento a cualquier material que ustedes tengan. El nombre de este ejercicio es What Will People Think? Es una conversación corta que trata el tema del transporte público. La ventaja de este material es que no solo tengo aquí el audio, el cual yo puedo descargar, si hago clic acá, muy útil, ya que lo puedo, una vez que ya lo haya estudiado, lo puedo guardar en mi celular y escucharlo cuando esté conduciendo, cuando esté caminando, cuando esté haciendo ejercicio o lavando los platos en esta época de pandemia que se ha vuelto algo súper común. Y abajo tengo el texto.
Cuando yo empiece a estudiar este material, pues yo podría revisar el texto si es que no estoy familiarizado con todas las palabras. Eso es importante, porque no tiene sentido que yo repita algo si no sé qué significa y no sé cómo se escribe. En ese caso no me va a servir. Vamos a suponer que para este ejercicio ya hemos revisado el texto y simplemente vamos a escuchar y repetir. Lo haríamos del siguiente modo. Vamos a poner play, vamos a escuchar una frase corta, en este caso la primera frase. Voy a pausar, voy a repetir y así yo repetiría el proceso hasta terminar todo el ejercicio. Vamos a ver. Vamos a actualizar la página. Muy bien. I don't like riding the bus. I don't like riding the bus. Why not? Why not? Fíjense que es importante copiar ese tipo de subidas de voz. Why not? ¿Por qué no? Para sonar más cercano a un nativo hablante. Ahora, como les decía, voy a asumir que yo ya he revisado este vocabulario y no necesito verlo para repetir, sino que ya estoy familiarizado con él. The seats and the windows are The seats and the windows dirty. are dirty. Don't they clean the bus every night? Don't they clean the bus every night? Y así yo repetiría ese procedimiento con el ejercicio que yo esté estudiando. Si estoy en un nivel un poco más principiante, entonces absolutamente es muy buena idea tener el texto quizás impreso o inclusive escrito a mano en otra hoja, en otro lugar, para yo poder escuchar, repetir e ir leyendo el texto. Así estoy reforzando a la vez la escritura correcta, estoy conectando la manera que se escribe con el sonido y estoy mejorando mi pronunciación y mi entonación del idioma. Así que esta sería la manera de hacer shadowing pausado. El shadowing simultáneo es un tipo de shadowing que podríamos decir que es el siguiente nivel de dificultad una vez que nosotros hayamos ya practicado y nos sintamos cómodos con un material determinado haciendo shadowing pausado. Como les comentaba, es una técnica que aprendí durante mis estudios de japonés. Inclusive hay muchos libros que se publican en japonés para practicar la técnica del shadowing. Lo más recomendable para hacerlo es colocarse un par de audífonos para que el sonido de nuestra propia voz no opaque el sonido del audio que estamos tratando de seguir, ya que en esta ocasión no vamos a pausar el texto. Por esto es indispensable que ya estemos familiarizados con el material. No vamos a pausar el audio, perdón. Entonces, una vez que empiece a sonar el audio, que es un audio con el que yo ya estoy familiarizado, ya lo he practicado de manera pausada, conozco las palabras, conozco los significados y el contexto, yo puedo poner play y después voy a comenzar a repetir detrás de ese audio con una mínima fracción de diferencia, posiblemente menos de un segundo de diferencia, no sé cuánto sea exactamente, si se lo puede, en caso de que se lo mida, pero es casi ir a la par, como si estuviéramos repitiendo como loros lo que dice el audio. Por lo tanto, es indispensable que ya estemos familiarizados con el material y que lo podamos hacer de manera correcta. También podríamos, para tener el audio y a la vez escucharnos un poco a nosotros mismos y poder monitorear nuestra pronunciación, podríamos escuchar el audio colocándonos un audífono exclusivamente y dejar el otro oído libre para poder escucharnos a nosotros mismos. Pero como se supone que nosotros ya hemos más o menos dominado ese material haciendo la técnica pausada, la idea es más bien tratar de seguir el ritmo y a veces escuchar evidentemente escuchar con ambos audífonos nos va a dar un mejor audio para poder seguir.
A continuación vamos a hacer una pequeña práctica de cómo sería el shadowing simultáneo. Muy bien. Como les decía, hay muchos libros que se publican para el shadowing en japonés y en particular YouTube es un recurso excelente ya que hay mucha gente generosa y emprendedora que comparte libros de manera gratuita acá en YouTube. Posiblemente otras personas dirán que se puede objetar esto en el sentido de los derechos de autor y tienen cierto grado de razón, pero también la comunidad de gente que estudia idiomas y comparte idiomas tiene esta manera de compartir sus materiales, compartir de manera gratuita para que las personas que desafortunadamente no tienen los recursos para adquirirlos ni las facilidades, pues tengamos acceso a esos materiales. Por ejemplo, cuando yo estuve en Japón, me traje una maleta con un montón de libros para estudiar y diccionarios y materiales que pude adquirir estando allá, pero desafortunadamente en países como el nuestro, en Ecuador, si ya de por sí encontrar libros en otros idiomas es difícil y caro, no se diga encontrar materiales de calidad para el estudio de idiomas. Son realmente muy pocas las librerías que ofrecen eso y sus selecciones pues son bastante limitadas. Traerse un libro por Amazon resulta, la verdad no estoy muy seguro de qué tan económico sea, pero estimo que no debe ser exactamente una opción muy viable, ya que tenemos impuestos y regulaciones bastante complicadas en Ecuador para traer cosas. Por eso hay mucha gente que se dedica a viajar a Estados Unidos a traer productos como encargos y simplemente los venden acá en Ecuador. Si es que no tuviéramos impuestos tan altos, posiblemente pues se lo haría de otra manera. Entonces, digamos que el debate ético entre utilizar estos materiales o no es relativo. En YouTube, escribiendo Nihongo, que significa japonés, en japonés shadowing, me salieron algunos libros. Vamos a practicar con este, vamos a hacer el ejemplo con este, que está dirigido a un nivel intermedio de japonés. Entonces las conversaciones no son ni muy difíciles ni muy cortas, pero tampoco tan fáciles. Como pueden ver, es indispensable tener el texto para yo poder conectar los sonidos a las palabras que quiero leer. Lo voy a hacer en japonés para que vean un poco cómo sería la diferencia, ¿no? En mi caso, digamos que sería fácil mostrarles en inglés, pero para que ustedes vean que también me he puesto en sus zapatos y he probado las técnicas que les recomiendo y que no simplemente estoy hablando por hablar, estamos haciendo este ejemplo del shadowing simultáneo con japonés. Entonces, obviamente este es un material que yo ya debería haberlo leído con anterioridad para estar familiarizado con las palabras y poder hacer un shadowing simultáneo. Entonces vamos a intentar hacer un shadowing simultáneo con el ejercicio 1. 早く片付早くけなさい。片付けなさい。わかってる分かってるって。今やろうって今やろうって思思っったのに。いつもそういつもそういうだけじゃゃない。たのに。だっていつもいつもそう思ってる時時に言うから。Entonces, como pueden ver, el tiempo entre que empieza a decir, a que empiece el ejercicio y que yo empiezo a repetir es muy corto. Si yo tengo el ejercicio al frente, me ayuda en caso de que mi memoria sea un poquito mala. Pero si es que yo ya he repetido este ejercicio de la manera pausada algunas veces, no voy a tener problema en repetir este texto, inclusive sin el material escrito. Yo podría repetirlo, por ejemplo, en el bus, antes cuando todavía no estábamos tan encerrados y yo me desplazaba en ecovía a mis institutos o a mis clases particulares, pues iba con mis audífonos repitiendo esto en voz alta en el bus. Entonces, una vez que ustedes ya están familiarizados con el material, no es tan difícil como parece. Ya lo van a ver. Así que con esto concluimos un mini ejemplo de cómo hacer shadowing de manera simultánea. Muy bien, con esto vamos a cerrar este video con la primera técnica para mejorar su expresión oral en un idioma extranjero, el shadowing o la técnica sombra. Es una técnica
indispensable para los primeros niveles de cualquier idioma, ya que cuando estamos recién empezando a familiarizarnos tanto con el alfabeto de un idioma, así como con su pronunciación correcta, y aprendiendo las primeras lecciones, ¿verdad? Cosas como presentarnos, hablar de nuestros hobbies, hablar del clima, de dónde somos y hacer preguntas también para obtener esta información, de dónde eres, cómo te llamas, cuáles son tus hobbies, dónde vives, dónde estudias, a qué te dedicas. Es importantísimo hacer ejercicios de shadowing con el material que nosotros hayamos escogido para estudiar, para tener desde el principio la menor cantidad posible de errores de pronunciación, ya que tenemos que ser realistas. Cuando nosotros estudiamos un idioma extranjero en la edad adulta, no digo que sea imposible llegar a imitar un nivel de pronunciación casi perfecto que pueda parecer un nativo hablante. Sin embargo, llegar a ese tipo de nivel de pronunciación requiere mucho trabajo y dedicación. Y el mayor obstáculo realmente con el aprendizaje de idiomas cuando somos ya adultos no es tanto nuestra capacidad intelectual o no, ni la flexibilidad de nuestro cerebro. Simplemente el mayor obstáculo es la falta de tiempo que tenemos, ya que debemos hacer malabares con varias responsabilidades y actividades a la vez, nuestras familias, trabajo, nuestros otros hobbies, nuestros amigos, nuestras parejas. Así que en un día de 24 horas, donde en promedio dormimos de 5 a 8 horas y posiblemente antes de la pandemia pasábamos un buen tiempo estancados en el tráfico, movilizándonos de un extremo a otro, sea en bus o con auto propio, y quitándole las horas que tienen que aplicar para comer, si es que cocinan en su casa, cocinar, y después lo que resta de ese tiempo dedicarle a todas las actividades que mencioné antes, pasar con su familia, pasar con sus amigos, tomar una cerveza, ver una película con su novia, con su novio, ir al gimnasio, salir a trotar al parque, salir a pasear al perro. Después de restar todo eso y siendo optimistas, diciendo que en su trabajo, si es que es un trabajo del tipo fijo, laboren exclusivamente las 8 horas de su contrato, que yo sé por la experiencia de mis alumnos que trabajan en empresas de diferente tipo, muchas veces ellos terminan trabajando 12, 14, 16 horas, llevándose trabajo a casa y acaban fundidos. Entonces en ese tiempo hay veces que o me cancelan las clases o claro, yo mando tareas y los chicos no la hacen porque obviamente pues están fundidos y no tienen tiempo. Entonces hay que ser flexibles, es preferible seguir practicando con ellos a que se desconecten totalmente del idioma. Entonces, lo mismo pasa con la pronunciación. Si ustedes pudieran dedicarle al día 3, 4, 6 horas de estudio intensivo en el cual incluirían shadowing, seguramente pues su nivel de pronunciación se dispararía hasta el cielo. Pero el reto es ese, justamente lograr que se convierta la práctica de idiomas en parte de nuestra rutina diaria. Así que ya tienen las indicaciones, vayan a buscar el material que sea de su agrado y apliquen la técnica del shadowing a su material de estudio. La ventaja es que lo pueden hacer de manera individual en su casa, y en los siguientes videos vamos a abordar el tema de cómo revisar si nuestra pronunciación está lo suficientemente bien para que nos entienda un extranjero, y veremos unas técnicas adicionales también. Pero con este video terminamos el tema del shadowing. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden de compartir el video con personas a quienes les pueda resultar beneficioso estos consejos, estas técnicas que estoy compartiendo. Suscríbanse al canal, suscríbanse a la hoja de Facebook, a la hoja de Instagram, que no la uso mucho porque, como entenderán y quizás puedan darse cuenta por el tono de mi voz, soy una persona ya del 82 y ya de por sí las redes sociales me enervan un poco. Lo que menos quiero es pasar en Instagram, y no se diga de TikTok, que es la herramienta que están utilizando los generación Z, pero quizás en algún momento sea necesario desplazarse hacia allá. Muy bien, con esto me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Barros. Nos vemos en el próximo video el próximo día miércoles. Hasta luego.